Capítulo número 5 de esta interesante serie, Grandes Debates de la Historia. Bueno, el episodio pasado nos ha dejado con un sabor aquí de querer saber más acerca de estos temas. Sobre era la expiación, ¿era limitada o era ilimitada? Y los exponentes aquí tiraron un reto en el programa pasado. Si alguien tenía una postura distinta, pues estaba invitado a la plataforma para debatir la idea. Pero hoy entonces continuamos en el episodio número 5 y tenemos a un pastor ya de la casa para que nos ayude con este tema. Porque como ustedes saben son temas demasiado profundos y yo solo no puedo dar abasto a esto. Así que hoy tenemos nuevamente a nuestro hermano pastor Isaías Grullón. Ven, Jonathan, gracias por siempre tenernos pendiente para colaborar con esta plataforma y ser de utilidad. Amén, amén. Bueno, pastor, el tema que tenemos es interesante. La gracia de Dios. ¿Eso es resistible o es irresistible? ¿Con qué se come eso? ¿Puede una persona a la que el Señor le haga un llamado, la persona puede decir, mira Señor, yo no estoy en eso, busco otra gente que yo no quiero ir para allá, pongo otra gente que haga eso, porque tú quieres eso, pero yo quiero otra cosa? ¿Es posible eso? ¿Qué es lo más congruente? ¿Qué es lo más convincente? ¿Puede el ser humano resistir el llamado, la gracia de Dios, o no puede hacer eso? Y entonces, para empezar esto, pastor, me gustaría que usted nos introdujera entonces qué es eso de doctrina de la gracia. Sí, si te fijas, Jonathan, cuando hablamos de la doctrina de la gracia, no es más que la vinculación que se hace al proceso de la salvación o al hecho de la salvación, presentarlo como un acto donde sencillamente Dios le da esa facilidad, le otorga esa facilidad al humano como un regalo. O sea, cuando hablamos de la gracia, lo que estamos hablando es del favor de Dios operando en el hombre sin el hombre merecerlo, como concepto general. Ahora, cuando la Biblia no especifica que por gracia sois salvos, lo que nos está indicando es que la salvación es un hecho en el que solamente Dios pone en cuenta a nuestro favor ese proceso de salvarnos sin nosotros poseer o tener mérito alguno. O sea, es literalmente un regalo de parte de Dios. La salvación es un regalo de parte de Dios. Ahora bien, hay que identificar siempre la frase, la salvación es por gracia, porque la gracia como palabra, como concepto, puede ser aplicable a otras cosas de la vida. Yo puedo, por gracia, regalarte una casa, sin que tú la merezcas, sin que tú tengas un mérito, yo regalártela. Entonces, por gracia, tú recibiste una casa. Entonces, eso hay que desvincularlo y llevarlo solamente al hecho de la salvación, que es como lo especifica la Biblia, donde nos da a entender que la salvación es por gracia, o sea, está vinculada solamente al hecho de que Dios te la quiere otorgar de manera gratuita. Bueno, pastor, dicho eso entonces, caemos en la primera, las cosas por analizar, que sería esa gracia de Dios que el Señor le ofrece al hombre. ¿Puede el hombre, tiene el hombre la capacidad, es el hombre libre de poder rechazar o aceptar esa gracia? Fijaos bien, Jonathan. A mí me gusta mucho cuando se tratan estos temas poner ejemplos bíblicos y ir a la Biblia. O sea, no podemos hacer teología social, tenemos que hacer teología bíblica. Exacto. Yo escucho a muchas personas cuando hablan de estos temas poner ejemplos sociales. Y yo digo, ¿pero por qué ponen ejemplos sociales? O sea, ¿por qué no vamos a la Biblia y tratamos de argumentar esos conceptos que estamos enarbolando en función de textos bíblicos, de ejemplos bíblicos, de dinámicas bíblicas? Entonces, yo voy a tratar de hacer un esfuerzo de todos los argumentos que presente aquí,
vincularlo a la Biblia, Sí. proyectarlo en función de lo que establece la Biblia. Si te fijas, yo soy de las personas que creen que la gracia es resistible. El concepto de gracia es resistible. Pero quiero que definamos términos primero. ¿Qué es lo que es resistible? El llamado universal que Dios le hace al ser humano de que se arrepienta. Ok. O sea, Dios le dice al ser humano a través de diferentes formas, de diferentes medios, como establece la Biblia en el libro de Romanos, que se arrepientan. Dios demanda que el hombre se arrepienta. ¿Ve? Entonces Dios le hace ese llamado al hombre. Ahora bien, el ser humano al que Dios le está haciendo ese llamado puede decir, yo no quiero aceptar ese llamado, yo no quiero estar a favor de ese llamado, yo no quiero pertenecer a los que aceptan ese llamado, o obligatoriamente al recibir ese llamado tiene que proceder de manera voluntaria o involuntaria a aceptarlo. Entonces, eso es lo que vamos a proyectar, el llamado, la petición de Dios de gritarle al hombre, como se ve en la Biblia, arrepiéntanse, cambien de rumbo, que es lo que la Biblia nos enseña que Jesús mandó a hacer en la Gran Comisión cuando le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, proyéctenle el Evangelio, preséntenle el Evangelio a las personas. Entonces ya luego lo que vamos a determinar es si una vez recibido ese Evangelio, esa predicación, el ser humano está en capacidad de aceptarlo o no. Eso lo vamos a ver entonces en función de la Biblia, con ejemplos bíblicos. Ok. Fíjate bien, las personas que creen que ese llamado, esa gracia es irresistible, digamos que a veces utilizan un argumento que desde mi punto de vista es un poco débil. Y si te fijas es casi siempre el mismo que utilizan. ¿Cuál es ese ejemplo que utilizan? El ejemplo de Jonás. Te vas a dar cuenta que casi siempre es el ejemplo de Jonás. Sí. Ok, vamos a analizar primero ese hecho antes de entrar en por qué yo creo lo otro. ¿En qué consiste la historia de Jonás? La historia de Jonás consiste en que Dios le dice a este profeta que vaya a Nínive y predique. Y el profeta resiste inicialmente el llamado. Dice, no, yo no voy para Nínive. Y coge una embarcación que va en un rumbo totalmente diferente. Dios opera de manera soberana, estableciendo una arquitectura allí en el que la embarcación comienza a tener un fuerte impasse en medio de alta mar, en el que tiran a Jonás, en el que entra en el pez y en el que Jonás aparece en el lugar en donde Dios le dijo que tenía que ir a predicar. De manera que a Jonás se le hizo irresistible la gracia. O sea, tuvo que hacerlo por la buena o por la mala. Ahora bien, vamos a desmontar qué es lo que sucede aquí. ¿Por qué a desmontar? Número uno, porque cuando estamos hablando de que resistió inicialmente la gracia o el llamado que Dios le hizo y luego tuvo que hacerlo, en ningún momento eso está hablando de la salvación de Jonás, sino del hecho de lo que a él se le mandó a hacer, que era predicar a Nínive. O sea, en ningún momento aquí hay un contexto, un paralelismo en el que se esté hablando de la salvación de Jonás, sino del hecho de obedecer a lo que Dios le estaba mandando a hacer, que era ir y predicar a Nínive. Y la realidad es que al final se materializó el hecho de ¿qué? De que tuvo que obedecer e ir a predicar a Nínive. Ahora bien, si yo presento eso como un ejemplo de gracia irresistible, estoy presentando un flojo y débil argumento. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con todos los otros hombres a los que Dios le dio una orden para que hicieran algo y no lo hicieron? ¿Qué hacemos con Saúl, que Dios le dice, ve y corta la cabeza del rey de Abimelech, de todas las personas que están ahí, y Saúl lo hizo? No. Entonces Saúl se resistió. Entonces ahí tenemos una persona que Dios le da una orden y él hizo lo que él quiso. ¿Por qué no sucedió el mismo hecho que con Jonás? Sí, tiene razón ahí, Tenemos a Moisés, desobedece y golpea una roca. ¿Por qué no pasa lo mismo que con Jonás? Y así yo te pudiera mencionar un sinnúmero. Sansón desobedece y se une con mujeres que no son propias de su pueblo, cuando Dios le dijo, te tienes que unir con mujeres de tu pueblo. Y Sansón no lo hizo. ¿Por qué Dios no desapareció a todas las otras y lo llevó a que escogiera una de las del pueblo? Cierto. O sea, estamos viendo, yo estoy dando ejemplos bíblicos de personas que a las que Dios le dijo, haz esto de esta manera, y no lo hicieron. No lo hicieron como ellos quisieron, resistieron al llamado.
No obstante, no alteraron el plan de Dios, porque quiero especificar que son dos cosas diferentes. Al final Dios materializa su plan, porque Dios siempre va orquestando en función de la libertad humana el que, de manera soberana, que se cumpla su voluntad. Entonces, es importante establecer eso. Lo que quiero que veamos es que el ejemplo de presentar la historia de Jonás como algo de la gracia irresistible no aplica. Número uno, porque no se está hablando de la salvación de Jonás. Y número dos, porque hay ejemplos paralelos de igual manera en la que Dios le dio órdenes a las personas de que hicieran algo y no lo hicieron. Entonces ahí se caería totalmente ya la comparación. Porque en un escenario Dios actuó de una manera y en otro no. Entonces ahí se cae. Aparte de muchos otros textos bíblicos como Isaías 3:8, Salmo 78:10, Jeremías 9:13, montones de textos en los que Dios le dice, yo le he dicho que hagan esto y ustedes no han oído mi voz. Ay, Dios mío. Entonces, pastor, usted me está diciendo que se puede resistir, entonces. Yo lo estoy presentando con textos bíblicos. Ay, ay, ay. Porque es que el ser humano, hay algo que Dios nunca establece que le quitó al ser humano, que fue la libertad. El ser humano tiene libertad. Ay, Dios mío, pastor. Entonces, Pastor, ahí está el problema de estos enfoques, que los enfoques proyectan a un ser humano que posterior a la caída quedó inhibido en cuanto a la libertad. Y eso no se sostiene en función de la Biblia, porque es que en la Biblia vemos montones, miles de veces en las que había elección. Y una elección significa que el ser humano se puede inclinar por una de varias alternativas. Y si yo tengo la opción de inclinarme de una por varias alternativas, entonces yo tengo voluntad. Cierto, cierto. Porque tú me estás presentando opciones. Y luego yo elijo entre esas que se me están presentando. Entonces, pastor, es como que si el hombre pecó porque había posibilidad de que pecara. Sí. ¿Verdad? Ok. Pero entonces luego de eso, de la caída, pues hay una gran parte de personas que sostienen que entonces el hombre ya no es libre. No, ellos sostienen eso, pero tienen un inconveniente, porque la Biblia lo que dice es que el hombre tiene una condición que lo lleva primeramente a pensar en el mal, en el pecado. Ok. ¿Me comprende? Entonces, dentro de ese aspecto, yo pudiese decir, bueno, tienen una voluntad esclavizada. Pero tú puedes estar esclavizado y dentro de la cárcel tú sigues teniendo una condición de voluntad, independientemente de que estés privado de libertad. No sé si me entiendes el ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa. Yo tengo una condición de ser humano caído que me lleva a inclinarme a practicar el mal. Bien. Pero eso no indica que yo no tengo dentro de mi ser la condición o la voluntad para elegir. Entonces, yo creo que ahí es que está el error en el enfoque. Y es que se presenta a un ser humano después de la caída como una especie de marioneta. Una especie de marioneta de Dios o del mal. Y que sencillamente es casi una víctima de Satanás o de Dios. Y yo creo que eso no es lo que presenta la argumentación bíblica. Lo que presenta la argumentación bíblica es que Dios responsabiliza al hombre de lo que hace. Le da una condena a su comportamiento moral. Y si Dios te condena tu comportamiento moral y mi comportamiento moral, es porque yo lo estoy haciendo voluntariamente. No es porque yo sea una víctima de Satanás ni del pecado. Oh. Bueno, pastor, usted ha arrojado luz ahí en dos temas sin darse cuenta. El albedrío, la voluntad del hombre de poder decidir, y no solamente poder decidir, poder rechazar esa gracia que Dios le está ofreciendo gratuitamente. Sí. Entonces, si el hombre está en esa condición de que él puede elegir y puede resistir esa gracia, eso cambia totalmente el panorama. Claro, porque mira qué sucede. Repito, ya habiendo desmontado el ejemplo de Jonás, porque vimos que ese mismo ejemplo se repite con otros personajes a los que Dios le dio órdenes y simplemente resistieron. O sea, no cumplieron con lo que Dios le dijo. Hicieron lo que quisieron. Pagaron un precio. ¿Comprende? Pagaron un precio por actuar en contra de la voluntad de Dios. Como hay más de 150 textos en lo que Dios le dice al pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento a los creyentes, el precio que se paga por desobedecer a Dios. Entonces, si yo desobedezco a Dios, significa que Dios quiere que yo haga algo y yo hice lo contrario. Entonces, ahí está claro que yo estoy tomando un albedrío que me está permitiendo a mí actuar incluso en contra de lo que Dios quiere que yo haga.
Eso está claro en la Biblia. Yo creo que eso no está sujeto a discusión. De seres, personas, en singular y en plural, a lo que Dios le dio una orden a una persona o una orden a un conjunto de personas y desobedecieron. Le voy a poner este ejemplo, pastor, que yo creo que aplica mejor, digamos, en función de lo que usted presenta con el caso de Jonás. Por ejemplo, el Señor quería que su pueblo, ¿verdad?, al él ascender al cielo, pues predicara, fuera testigo, ¿verdad?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ellos se habían quedado conformados ahí, solo en Jerusalén, ahí, predicándole a los judíos. Y tiene Dios que permitir una persecución para que entonces ellos salgan a otro lugar a predicar. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de Dios era que el pueblo sirviera como punta de lanza para predicar a las demás naciones vecinas. Entonces, ese ejemplo que usted pone con Jonás es más parecido a ese que al tema que estamos hablando de la salvación que el Señor ofrece por gracia a la gente y que la persona pueda rechazar o no. Porque si yo le digo a usted, bueno, Yautía, usted va a ser salvo hoy, porque yo lo digo, porque yo lo he decretado así, porque desde antes de la fundación del mundo yo lo escogí y estaba establecido que hoy, fecha tal, hora tal, usted me iba a aceptar a mí. Entonces que la persona me diga, no, yo no quiero. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Si la persona dice que no. Pero entonces dice, no, es que yo no le estoy dando opciones. Usted tiene que aceptarlo sí o sí. Sí, Entonces, ¿qué libertad en sí es que tiene ese ser humano si él está obligado básicamente a elegir a Dios en una fecha, en un día, una hora? Lo que pasa es que yo creo que personas que sostienen ciertas perspectivas de esos puntos del calvinismo operan una mentalidad que no es avalada por lo que enseña la Biblia en cuanto a cómo Dios actuó. Recuerda que no podemos hacer teología de lo que Dios piensa. Tenemos que hacer teología de lo que Dios hizo. Eso es así. Porque nadie está en el trono de Dios para saber qué Dios está pensando. Por lo tanto, yo tengo que ver a Dios en función de cómo Él actuó. ¿Me comprende? Porque nosotros no entendemos la mente de Dios. Nosotros podemos analizar cómo Dios se comportó y quedó registrado y quedó plasmado. En base a eso nosotros podemos hacer teología. Y yo creo que ellos tienen un error en el enfoque de que ellos ven la condición de Dios o el atributo de Dios de ser todopoderoso de manera muy errada. Porque ellos ven el concepto de Dios de ser todopoderoso de manera conceptual. O sea, Dios es todopoderoso. Y aplican ese concepto en su máxima magnitud. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios es un ser todopoderoso de manera racional. ¿Por qué? Porque Dios no hace todo lo que puede. Dios, yo pregunto, ¿Dios puede hacer que mañana todos los carros amanezcan de color amarillo? ¿Dios puede hacer eso? Sí, ¿por qué no lo hace? Dios puede hacer que mañana todos los niños enfermos en los hospitales amanezcan sanos. Dios tiene poder para hacer eso. Poder tiene, pero ¿por qué no lo hace? Bueno, por lo que te estoy diciendo. Porque Dios no hace todo lo que puede. Dios es un ser que ese atributo de ser todopoderoso lo aplica de manera racional. He escuchado a personas, Dios puede salvar a Satanás. O sea, es como querer que Dios utilice un atributo de manera irracional. Y Dios no puede utilizar un atributo de manera irracional, porque ya Dios te dijo cómo es que Él actúa. Entonces, esos atributos tú tienes que verlo en función de su comportamiento, no de la realidad en sí del atributo. Entonces, ese es el error. Ellos enfocan como que no, Dios lo puede hacer. Y como Dios lo puede hacer, Dios lo hizo. Y como Dios lo hizo, así fue hecho. ¿Y quién eres tú para cuestionar que Dios lo hizo así? No, yo entiendo que yo ni nadie puede cuestionar cómo Dios actúa. Lo que en la Biblia no se ve que Dios actúa de esa forma. Entonces ahí está el error. Entonces, engranando bien el concepto para que podamos, digamos, plasmarlo de una manera que luego las personas que nos están viendo o que nos van a ver con posterioridad puedan granear qué es lo que queremos explicar. Te presento el siguiente escenario. Imaginémonos a un apóstol de los discípulos. A lo que Dios le dice, Jesús hablando le dice, ve por el mundo y predícale a las personas lo que yo le he enseñado, que se arrepientan, que guarden las cosas que yo os he guardado.
El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Esa es la gran comisión, ¿verdad que sí? Cuando ellos salen de ahí y están ante las primeras 20 personas y le predican el evangelio, ¿tú crees que ellos no creían de corazón que esas 20 personas Dios las quería salvar? Cuando ellos están ante las primeras 100 personas, ¿tú crees que ellos de corazón no creían que Dios podía salvar a esas 100 personas? Cuando estaban ante las primeras 1000 personas. O sea, cada vez que ellos salieron y predicaron, lo hicieron creyendo que Dios podía salvar al que escuchaba. Ya luego el que escuchaba aceptaba o no el mensaje. Pero ellos sí creían que la disposición, el deseo, la voluntad de Dios es salvarlo. Ahora, el hombre en su voluntad acepta o no esa salvación que Dios oferta. Ahora, ¿dónde está el problema? Que el hecho del desarrollo de la vida es una incertidumbre para ti y para mí, no para Dios. Dios sabe quiénes van a aceptar hoy, mañana, dentro de 50 años, si no ha sucedido el rapto. Dios sabe el devenir de las cosas. Entonces, por eso, obviamente, cada vez que la Biblia especifica y habla de conceptos como la predeterminación, la predestinación lo está haciendo en función de ese conocimiento previo que Dios tiene de las cosas. No de que llega a un sitio, predica y ahí hay 3 que ya yo, basado en algo que ellos no argumentan, elegí a 3 y a 2 no. Eso no tiene realmente un aval bíblico. Fue ve y predícale a todos. Ve y enséñale a todos. Y luego, que es la parte donde yo creo que al ver esto de una manera tan tácita en la Biblia, diríamos, pero wow, ¿cómo no creer que realmente el ser humano desobedece, desoye a su Dios que lo quiere salvar? Yo te voy a presentar ahora una serie de preguntas que yo quiero que tú me contestes en función de un predicador primitivo. Vamos a ver. En la gran comisión, ¿Dios nos envía a predicar el evangelio a todas las personas o solo a algunas personas? A todas. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Dios quiere que esa persona a la que tú le estás predicando sean salvas. Sí, claro. Sí. Sí, claro. No, escucha bien para que no entremos en un razonamiento circular luego. Dios te mandó a predicarle a todas. Claro. Sí. Y de todas esas que están oyendo, Dios quiere que sean salvos. Sí, Dios quiere que se salven porque por algo mandó a predicar. Segunda de Pedro 3:9. Yo te estoy dando la respuesta bíblica también. Segunda de Pedro 3:9 dice la Biblia, Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Tácito, textual, dice, Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Ahí yo te pregunto, ¿hay algunas personas que están yendo al infierno ahora mismo que no están salvos? ¿De esa a la que se le está predicando? Sí. Entonces, Mateo 7:13 dice la Biblia que ancho es el camino. Mateo 7:13 especifica de que muchas personas están entrando por esa puerta que lleva a la perdición. De manera que es real el contexto de que hay muchas personas yendo al infierno. Entonces yo pregunto, si Dios nos manda a predicar a todas las personas y Dios quiere que esas personas que están escuchando se arrepientan, ¿por qué de esas personas a las que Dios nos está mandando a predicar, que Él quiere que se arrepientan, se están yendo al infierno? Porque ellos no quieren y han rechazado. Ellos han rechazado el mensaje que se le ha predicado, la gracia que se le está ofreciendo ahí gratuitamente. Y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, ¿es eso o es que Dios los diseñó para que se perdieran? Ahí está. No creo, eso no es lo que enseña la Biblia. Y lo predestinado entonces, porque si Dios predestinó a 10 para salvarse y entonces si además iban a salvar a 10, los otros están destinados a perderse, entonces... Sí, lo que pasa, te repito, no puedes hacer teología pensando como Dios piensa. Tienes que hacer teología en función de cómo Dios actuó. Porque tú y yo no somos quien para pensar en lo que Dios piensa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Biblia habla de predestinación y de planes antes de la fundación del mundo, entonces luego tú tienes que vincular eso a la realidad de eso materializado. Y ahí lo que te dice es que a los que antes conoció, ¿qué conoció Dios? ¿Ve? A esos que antes conoció fue a lo que Dios predestinó. ¿Me comprende? Entonces, en función de ese actuar, tú lo visualizas, lo esquematiza en la Biblia y te das cuenta que esas son sus ovejas, las cuales Él conoce, a las cuales Él llama por su nombre, pero las cuales le obedecen. Las cuales escuchan su voz. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Dios le habla, ellas escuchan esa voz.
y acceden voluntariamente. Entonces, yo creo que ahí es que está el error. Entonces, yo te acabo de presentar un esquema de preguntas en el que tú le especificas eso a todo el mundo y te tiene que dar la misma respuesta, porque la realidad es que Dios nos mandó a predicarle a todo el mundo. Y la realidad es que sinceramente cuando llegamos a donde hay 100, 50, 200, 1000 personas a las que Dios nos mandó a predicar, Dios quiere que ellos se salven. Y yo no creo que ningún predicador llegue y predique y diga, pero miren, de todos modos, yo simplemente vine a cumplir con un prerequisito, porque de los que están aquí, los que se van a salvar se salvan, y de los que están aquí, los que se van a salvar se pierden. No conozco un predicador vivo que haga eso. Por calvinista que sea. No lo hace. ¿Por qué? Porque sinceramente que Dios le hace el llamado a esos que están ahí. Procedan al arrepentimiento. Cambien. Acepten el sacrificio de Cristo en la cruz para que esa justicia de Cristo en la cruz se le ampute a ustedes. Entonces, creo que todos coordinamos en creer eso. Pero ¿qué pasa? La realidad es que algunos se están yendo al infierno y se están yendo al infierno porque no creen. Es lo que dice la Biblia en el libro de Juan. El que cree es salvo. El que no cree ya ha sido condenado. Ahora, permíteme presentarte, Jonathan, algunos ejemplos en función de la pregunta en la que ¿puede el hombre aceptar o rechazar esta gracia? Tengo aquí 2 textos bíblicos muy cortos. El primero está en el libro de Lucas, capítulo 13, un texto precioso. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Mira lo que dice allí. Esto es impresionante. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, hablando Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ay, Dios mío. Ok, yo te hago una pregunta. Ay, Dios ¿Con mío. qué intención una gallina quiere juntar a sus polluelos? ¿Con la intención de qué? Protegerlo. De salvarlo. Sí. Mire el ejemplo. Jesús, que es un maestro en oratoria, utiliza una parábola sencilla para que nadie quede una confusión. La gallina, ¿qué es lo que quiere? Salvar a sus polluelos. Yo quiero, ese es mi deseo, yo quise, pero tú no has querido. ¿Cómo eso que es tan literal? Le vamos a buscar, ¿qué se le puede buscar? A Jesús aquí diciéndole, tú apedreas a las personas que Dios te manda. Y matas a las personas que Dios te envía para salvarte. Wow. E incluso he venido yo mismo y no quieres. Hay una resistencia ahí, pastor. O sea, está claro. O sea, eso aquí no hay que ser calvinista o arminiano ni nadie. Eso yo creo que ese pasaje lo ha abordado claro. O sea, el Señor tiene un deseo, acciona en base a ese deseo, le manda a los profetas. Claro. Viene el mismo Dios, claro, y el pueblo dice no. Wow, ¿por qué? ¿Qué fuerte está esto, pastor? Entonces, cuando tú ves ejemplos así donde Jesús utiliza figuras retóricas tan bellas pero simples y te da a entender una realidad tan profunda de yo quise, ese es mi deseo, juntarlos, protegerlos, como la gallina quiere proteger a sus polluelos. Pero tú no quieres. Tú no quieres significa que tú tienes voluntad y no la has servido al Señor, que lo que quiere es salvarte. ¿Comprende? Pero luego yo leí un ejemplo que fue el más llamativo para mí porque es preciso. Fíjate, hermano, que no podemos construir una doctrina, una enseñanza de un texto. Por eso ya llevo más de 10 ejemplos y de textos bíblicos, para que no se vea como, no, está construyendo de manera aleatoria, orquestando un Frankenstein, sacando algo de aquí. No, te estoy poniendo, primero quise ponerte ejemplo de personas a las que Dios le dio una orden, a las que Dios le dio un mandato y no lo hicieron, para desmontar el asunto del ejemplo perfecto que utilizan con Jonás. Bueno, muchas personas a las que Dios le dio una misma orden igual que a Jonás, no hicieron lo que Dios le dijo que haga. Intentaron torpedear el propósito de Dios. En base a su voluntad hicieron lo que quisieron. Al final, como quiera, Dios cumplió su voluntad, porque eso sí es importante. La voluntad de Dios al final siempre se cumple.
Porque si Dios al final no pudiera cumplir su voluntad, pues entonces ¿de qué Dios estuviéramos hablando? Eso está claro, no es el tema que estamos tocando, ¿me entiendes? La soberanía de Dios está fuera de discusión. Lo que está dentro de discusión es cómo Dios orquesta un plan en función de permitirte a ti ser libre, responsabilizarte de tus actos y que luego Él se lleve la gloria. Eso es lo que enseña la Biblia. Sí. Bien, ahora bien. Libro de Hechos, capítulo 26. Tengo algo de tiempo, perfecto. Sí, sí, hay tiempo. Libro de Hechos, capítulo 26. Libro de Hechos, capítulo 26, versículo 27. Pablo está ante el rey Agripa y se le permite a Pablo hacer una presentación dentro del juicio que se le está llevando a cabo de su defensa propia. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo presenta a Cristo. Presenta el cristianismo, lo presenta desde los profetas, o sea, desde la antigüedad, dando a entender que Cristo es el centro del plan de Dios desde el comienzo mismo de la humanidad. No hay duda. Se lo presenta al rey Agripa. Le desglosa de manera elocuente todo lo que representa a Cristo, cómo él persiguió la iglesia y cómo él luego vino a servir a Cristo y cómo era ahora un ferviente cristiano. Le hace esa presentación, ¿verdad que sí? Entonces, en el capítulo 26, versículo 26, dice: pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en algún rincón. Le pregunta Pablo: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Responde Pablo: yo sé que crees. Escucha bien. Y trasladémonos a ese escenario. Pablo le presenta y le dice: yo sé que tú crees en lo que yo te he presentado. Ahora bien, ¿qué enseña la Biblia? Hablando Pablo en el libro de los Romanos: si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la mecánica, ¿verdad que sí? Luego de presentarle a Cristo, versículo 28, el rey Agripa dijo lo siguiente a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, casi me arrepiento. Casi acepto lo que tú me estás diciendo. Y el que casi se arrepiente, casi se salva. Interesante esto. Sí. Él le dice: por poco, o sea, faltó poco para que yo pase a ser un cristiano como tú. Estuvo cerquita de yo detenerme ahí. Ahora, escuchemos la respuesta de Pablo. Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. O sea, le está diciendo: todo el que está aquí, al que yo le he predicado y le he presentado este evangelio de Cristo, Dios quiere que sea salvo como soy yo. Por mucho o por poco, arrepiéntanse. Hagan el acto que yo estoy haciendo. No se resistan. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? A un hombre al que se le presentó el evangelio, al que se le está diciendo: Dios quiere que tú te arrepientas, pero se resistió. Por poco. Casi Dios me convence. Ay, Dios mío. Ay, Faltó Dios mío. poco para que Dios me... Y estamos leyendo de manera textual, porque quiero ser honesto con esto. Entonces, hermano, son ejemplos bíblicos que yo estoy dando. A mí me duele que yo, repito, los ejemplos que buscan las personas que sostienen la otra vertiente, es el ejemplo de Jonás, que ya lo desmonté porque no tiene que ver con la salvación en sí de Jonás, sino con el hecho de él cumplir una orden que Dios le dio, y ya luego vimos a otras personas a las que Dios le dio una orden y las resistieron. Entonces se cae el ejemplo de Jonás. Luego lo que te presentan son ejemplos de la vida social. No tienen cómo presentarte un ejemplo bíblico. ¿Cuál fuese un ejemplo bíblico? Bueno, ¿tú sabes cuántas personas en vida Jesús salvó? A muchas. En la Biblia hay muchas personas a las que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, no sanado. Jesús sanó a muchas personas, pero a muchas personas le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo bíblico que una persona de esa le hubiese dicho: no, ¿cómo salvarme? Yo no quiero que usted me salve. No. Tú no te puedes resistir. Ya yo te salvé.
y hubiesen entrado en una especie de discusión. No, pero yo no quiero. No, es que usted está dentro de lo que se tienen que salvar. Si encuentran un ejemplo así, se acabó la discusión. Pero no hay un ejemplo así, pastor. No lo hay. No lo pueden encontrar. Ay, Dios mío. No lo van. Lo que hay ejemplos como el que te estoy presentando, donde el rey Agripa dice, casi Dios me convence. Falta un chin. Lo que hay ejemplos donde Jesús se para y ve a Jerusalén y le dice, yo quiero, pero ustedes no quieren. Entonces lo que hay ejemplos de lo contrario. Bíblicos. Ay, Dios Sin mío, alterarlo, simplemente leyéndolo de manera textual. Entonces está claro que el plan de Dios es vociferarle a la humanidad, gritarle a la humanidad que se arrepientan. Dios le hace ese llamado legítimamente al humano que se arrepienta. Yo no creo que es de manera deshonesta que Dios le hace ese llamado a la humanidad. O que hay una trampa ahí. Que hay una trampa, sí, o que Dios le esté haciendo ese llamado y lo tiene incondicionado para que realmente no puedan aceptar ese llamado. Ahora, otra cosa es decir, desde donde Dios habla, pero Dios sí sabe quiénes se van a salvar. Sí, pues eso es un problema de Dios, eso no es un problema tuyo ni mío. Yo no puedo hacer teología con lo que Dios piensa, ni con lo que Dios sabe. Sí. Pues Dios sabe quiénes se van a salvar. Dios sabe cuando se le grite, se le publique, se le presente el evangelio a las personas. Dios sabe quiénes se arrepienten. Sí, claro que sí, pero eso es problema de Dios, yo no sé eso. Yo tengo que limitarme a predicar. Yo tengo que limitarme a llevar el evangelio. Y que de manera legítima Dios quiere que todo el que me escuche se arrepienta, venga a Cristo y sea salvo. Entonces, usted sabe, pastor, que hay algo que suena raro. Cuando usted lo plantea así, yo lo pongo como así, la cara B, Sí. como se ve de otro ángulo. Una persona que le está predicando a otro, le está diciendo, el Señor sabe quiénes se van a... El Señor tiene a sus escogidos, el Señor tiene a su grupo que ya preseleccionó. ¿Y por qué tú crees? Bueno, tú creíste porque el Señor te dio la fe para que tú creas. Ok, entonces al final yo no pinto nada. Entonces los que le rechazan, ¿por qué lo rechazan? No, ellos lo rechazaron porque ellos quisieron. No, pero espérate, ¿cómo es entonces que el Señor pone que uno elijan, lo elijan a él porque son sus ovejas y a los otros lo suelten en banda, pero le están predicando para que se arrepientan? Por eso te digo que todo tiene que ver con la idea, el punto de partida, la voluntad humana. Si inhibes la voluntad humana y simplemente ves al ser humano como un títere de Dios y del mal, lo presentas así en la ecuación, pues entonces la teología que intentarás sostener no será bíblica. Porque en la Biblia no se ve al ser humano ser un títere. En la teología lo que se ve al ser humano que producto del pecado tiene una inclinación al mal, pero que dice Jesús hablando que sabe hacer cosas buenas. Quiero presentarte dónde yo creo que radica el error en cuanto a quienes entienden que la gracia de Dios debería de ser irresistible para que se complete el proceso de que la salvación es un proceso que depende totalmente de Dios, en el que el humano no está involucrado. Y yo creo que el principal error consiste en que ellos ven la acción del humano de creer como el aporte del humano a la salvación. O sea, cuando yo creo, esa es mi parte de la salvación, Dios hace la otra y yo hice esta. Por lo tanto, yo tengo de qué jactarme, porque el que yo creí, eso es como un acto de que merece un reconocimiento. Y ese es el error. Porque el creer al que la Biblia ahí se refiere no genera ningún mérito para el ser humano. Y vamos ahora a ver algunos ejemplos para que veas claramente que esto es así. Lo primero que debemos de ver es que aún incluso los calvinistas más extremistas hoy en día, los neocalvinistas, sostienen la idea de que el que cree es el humano cuando se le presenta el evangelio. O sea, cuando a un humano se le presenta el evangelio, usted quiere aceptar el evangelio, tú no repites una frase que te la colocan desde el cielo. Tú gesticulas con tus cuerdas vocales una respuesta de parte tuya, por lo tanto el que creyó fuiste tú. Entonces no hay duda de que el que creyó fuiste tú. El inconveniente es que ellos dicen que ese acto de tú haber creído también vino de manera soberana de parte de Dios. Tú no creíste porque tú quisiste creer, sino que tú creíste porque Dios te convidó a creer. Y yo creo que ahí está el error. Te presento el siguiente ejemplo. Bíblico. Cuando Jesús está al borde de la muerte en la cruz, tiene dos personas que están en sus dos extremos.
En un extremo tiene a una persona que tiene una especie de fe burlona. Porque le dice, pero si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Por qué esa confesión que él está haciendo no le alcanza para ser salvo? Porque no es verdadera, no es genuina y no está aceptando la realidad de lo que representa el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, él no está viendo a Cristo como su Señor, sino que él está acudiendo a una especie de enganche de última hora a ver si la pego, de manera cuasi burlona. Bien, ahora bien. Al otro lado tenemos otro ladrón. ¿Qué dice el otro ladrón? Tú y yo estamos pagando una justa causa. Esto que nos tiene aquí no es más que la consecuencia de lo que ha sido nuestra vida, nuestra forma de haber vivido. Entonces, por eso nosotros merecemos estar aquí. Ahora, este hombre no ha hecho ningún mal. Y exclama la siguiente frase: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un rey, un salvador, alguien que volverá. Todo un sistema de enseñanza escatológica está presentando a este ladrón en la cruz. Ahora, ¿qué hizo este ladrón en la cruz? Creyó en eso que representa ¿quién? Cristo. Yo pregunto, ¿cuál es el mérito que tiene el ladrón? ¿Tengo yo un mérito por reconocer que soy un ladrón? No. ¿Sería yo entonces un buen ladrón? Si yo reconozco que soy un ladrón y tengo un mérito en ser un buen reconocedor de mi condición, entonces yo lo que sería es un buen ladrón. Pues es mi condición. Realmente. Si yo reconozco que soy un pecador y eso trae una consecuencia meritoria, entonces el mérito sería que yo soy un buen pecador, pues yo reconocí mi pecado. O sea, no hay ningún mérito real en yo reconocer mi condición. Eso no es ningún aporte a la salvación. Eso es simplemente reconocer que yo estoy enfermo y nadie pasa a estar bien por reconocer que está mal. Una persona pasa a estar bien por reconocer que el otro lo puede ayudar. De manera que creer es simplemente el acto en el que yo veo mi insuficiencia y voy a Cristo. Eso no tiene ningún mérito. Eso no tiene nada de gratificante. Por el contrario, eso tiene un gesto de humillación. Eso tiene un gesto donde yo reconozco que no soy nada, que no soy nadie y que necesito de aquel que puede ayudarme a mí. Entonces, el error es ese. Ellos perciben que por el hecho de un humano escuchar la voz de su creador, reconocer su condición y aceptar lo que Dios le propone, eso tiene un mérito. Y bíblicamente nunca se le dio a nadie un mérito por eso, ni nunca se presenta eso como un mérito. Jesús no dijo, qué buen ladrón más meritorio, reconoció su condición de ladrón. No. Lo único bueno que hizo el ladrón fue reconocer quién era Cristo, no reconocer quién era él. Y es lo mismo que Dios nos manda hacer en la Biblia. No hay bondad en reconocer que yo soy un pecador. Hay bondad en reconocer que Cristo me puede limpiar de mis pecados. Por lo tanto, no hay ningún mérito en que yo crea. Y yo creo que ahí está el error. Yo creí y esa es mi parte en la salvación. No, la salvación es un acto que inicia y termina en Dios. Yo voy a Dios, Él inicia en mí la salvación. Yo en Dios, Él termina en mí la salvación. ¿Ve? No hay ningún mérito en yo reconocer, en yo creer que Él me podía dar salvación. Imaginémonos ahora para terminar el siguiente ejemplo. Yo creo que Jesús es Dios. Me lo han presentado. Yo creo que soy un pecador. ¿Verdad que sí? Luego que el evangelista, el predicador, Jonathan Valdés, me ha presentado a Cristo y me ha presentado mi condición. Yo digo, wow, realmente yo soy un pecador. He fornicado, he sido una persona mala, desilusioné a mis padres, hice algunas cosas malas en la escuela. Y reconozco todo lo que ha sido un recital de malas obras. Wow, yo reconozco que he sido todo eso. Pero nada, déjame morirme así. Yo voy al cielo por haber reconocido toda mi maldad. No. Yo voy al cielo por haber reconocido que fui un ladrón. No. Yo voy al cielo por haber reconocido que fui un joven malo, que tuvo una infancia mala. No. Entonces, ¿cuál fue el mérito? Ve, el mérito siempre ha estado en Cristo. El mérito siempre ha estado del otro lado.
El mérito no ha estado en yo reconocer quién yo soy. El mérito está en reconocer quién es Cristo. Entonces, que yo vaya a Cristo no tiene ningún mérito en mí, tiene mérito en Cristo. Y yo creo que ahí está el error. Oh, wow, pastor, ha presentado las cosas de una manera muy diferente. Creo que eso, primero, lo ha presentado de manera llana, bíblica. Yo creo que eso nos da cierto respiro, incluso en algunos aspectos. Porque ciertamente hay personas que yo sé que tal vez pensaron o han pensado que son títeres aquí, que estamos en un juego de ajedrez espiritual donde yo no tengo ni voz ni voto. Yo voy a donde me lleve o Dios o el otro, pero yo no tengo voluntad ni siquiera. Pero como usted ha presentado este asunto, pastor, creo que nos deja una reflexión bastante interesante. Claro. Por último, una reflexión final, decir, sepa usted que Dios le hace un llamado al arrepentimiento y a ver el único medio que Dios ha provisto por el cual usted puede ir al cielo, que es la cruz de Cristo. No hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos que no sea Cristo. De manera tal que cada vez que a usted se le está presentando el evangelio es una oportunidad que le está dando Dios de ir a Cristo, que es en el único que el hombre puede recibir justificación. Dios solamente ve justo a aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, Cristo y sus sacrificios representan la única oportunidad que tiene el humano de ser salvo. Por lo que, les repito, cada vez que usted escuche a Dios gritarle a través de de sus mensajeros, gritarle a través de la naturaleza, gritarle a través de un cántico, de una presentación, de un tratado, ven a mí, reconcíliate a mí a través de mi Hijo Cristo, y usted voluntariamente no lo hace, sepa que eso tendrá un castigo eterno. Y el culpable de eso será usted por no aceptar el llamado que Dios le está haciendo. Es importante. Usted tiene voluntad, la tiene ahora y la tendrá hasta el último momento en el que usted respire sobre esta superficie humana. De usted depende aceptar o no la gracia salvadora de Cristo, que está ahí disponible para el que esté escuchando este mensaje. El Dios del cielo quiere salvarte. Escucha su voz. Esto fue un episodio más de Profundicemos.